Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga, que tengan un lindo día y una semana bendecida. Para el día de hoy vamos a leer Jeremías capítulo 34, versículo 8 al 22. Dice así: Dios volvió a hablarme después de que el rey Sedequías y toda la gente de Jerusalén decidieron liberar a los esclavos. Según esa decisión, ningún israelita debía esclavizar a sus compatriotas, sino que debían ponerlos en libertad. Los jefes y toda la gente estuvieron de acuerdo en hacerlo así, pero después se arrepintieron y volvieron a hacerlos sus esclavos. Por eso Dios me dijo: Jeremías, yo soy el Dios de Israel. Los antepasados de ustedes vivieron como esclavos en Egipto. Cuando yo los saqué de ese país, hice un pacto con ellos. Parte de ese pacto establecía que cada 7 años dejarían libre a todo esclavo israelita que hubieran comprado. Esto significa que todo esclavo debía ser liberado después de 7 años de servicio. Sin embargo, sus antepasados no me hicieron caso ni respetaron mi pacto. En cuanto a ustedes, al principio se arrepintieron de sus pecados, volvieron a obedecerme y pusieron en libertad a sus esclavos. Además, hicieron un pacto conmigo en mi templo. Pero después cambiaron de parecer y me ofendieron. Volvieron a esclavizar a los mismos que ustedes ya habían puesto en libertad. Ustedes me desobedecieron, no cumplieron con su parte del pacto, pues no dejaron en libertad a los esclavos. Por eso yo declaro que voy a enviar contra ustedes guerra, enfermedad y hambre. Haré que se conviertan en motivo de espanto para todas las naciones de la tierra. Recuerden que cuando hicieron el pacto conmigo, cumplieron con la ceremonia de cortar el toro en 2 y dijeron: así nos haga Dios si no cumplimos el pacto, pues ahora, como no lo cumplieron, los haré pedazos. Eso va para todos los jefes de Judá y de Jerusalén, los oficiales de la corte, los sacerdotes, y para todos los que hicieron el juramento. A todos los entregaré en manos de sus enemigos, para que los maten. Sus cadáveres servirán de alimento a los buitres y a las fieras salvajes. Los enemigos del rey de Sedequías y de sus jefes quieren matarlos. Y aunque por ahora el rey de Babilonia ha dejado de atacar a Jerusalén, más tarde yo los pondré en sus manos para que los maten. Yo haré que los babilonios vuelvan a atacar a Jerusalén. Dejaré que se apoderen de ella y que la quemen. La destrucción de las ciudades de Judá será total. Nadie podrá volver a vivir en ellas. El título para el devocional es La fidelidad fingida es temporal. Quisiera tomar el testimonio de un hermano. Él cuenta que un día decidió dejar el trabajo para continuar estudiando. Su madre le dijo que llevaba orando mucho tiempo para que hiciera un máster en matemáticas. Además, lo alentó para que fuera profesor universitario y se dedicara a la investigación, aunque ella solo terminó la primaria. Dice que un día le preguntó: si te eligieran profesor, ¿irás a la iglesia? Entonces dice que él prometió que así lo haría, sin imaginar que esta respuesta transformaría su vida. Cuando él rendía el examen, no podía dejar de pensar que Dios es real y escucha las oraciones. Entonces dijo: ahora tendré que ir a la iglesia con mi madre. Finalmente, aprobó el examen para ser profesor de ingeniería eléctrica. Decidió convertirse en un seguidor de Cristo y luego continuó sus estudios en Estados Unidos e hizo la carrera de ingeniería espacial. Y gracias a eso pudo predicar a miles de profesores, estudiantes e intelectuales. Él cumplió su promesa. Decidió seguir a Cristo y no apartarse. Así Dios le demostró que si cumplimos con la promesa de serle fiel, Dios es fiel. Ahora, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Como el rey y el pueblo sabían que el castigo de Dios era inminente, entonces decidieron establecer un pacto con Dios, con el fin de salvar a la nación. El pacto consistía en dejar en libertad a los siervos hebreos y que no sean más esclavos. En realidad, este pacto había sido ordenado por Dios a Moisés y el pueblo en el desierto, como lo menciona Éxodo 21, 1 al 6.
Sin embargo, ellos dejaron de practicar esta ordenanza de Dios. En fin, ahora en el tiempo de crisis que estaba viviendo la nación, deciden obedecer a este pacto. Sin embargo, cuando los caldeos o los babilonios retroceden y dejan de invadir la nación, cuando los judíos ven que la situación está mejorando, entonces vuelven a tomar como esclavos a los que ellos mismos dieron en libertad, rompiendo la promesa que le hicieron a Dios. Ellos fueron obedientes solo por conveniencia. Cuando el peligro se alejó, cuando vieron que las tropas retrocedían, volvieron a ser desobedientes. Luego Jeremías les dice que como ellos volvieron a tomar cautivos a sus propios hermanos y les negaron la libertad, Dios daría libertad a la espada, la enfermedad y el hambre, además de que los entregaría en manos de sus enemigos, porque ellos rompieron el pacto. Leyendo este pasaje no podemos entender cómo es que el pueblo siempre caiga en lo mismo, rompiendo sus promesas y desobedeciendo a Dios. Lamentablemente nosotros caemos en lo mismo. Quise leer el libro del devocional El Testimonio porque es un gran ejemplo. A nosotros tal vez nos pasó como al pueblo de Israel. Muchas veces hacemos un trato con Dios. Por ejemplo, si tú me sanas, yo voy a ser fiel. Voy a seguirte hasta el final, pero luego de recibir el milagro nos olvidamos de lo que prometimos. O para los que estudian y queremos lograr un título, le decimos a Dios que nos ayude a vencer los exámenes y luego nosotros vamos a servirle con nuestra profesión. Pero luego que Dios nos permite lograrlo, nos olvidamos y nos apartamos. O cuando le pedimos a Dios un trabajo y le decimos te voy a ser fiel, voy a ayudar con lo que tengo. Sin embargo, luego que tenemos el trabajo, lo olvidamos. O algunos le piden a Dios una esposa o un esposo, y luego que Dios se les concede su petición, pasa el tiempo y se olvidan de Dios y dejan de seguir a Cristo. No seamos como el pueblo de Judá, que cuando vio que la situación mejoraba, decidieron romper la promesa que le hicieron a Dios. Dios siempre cumplió sus promesas. Él cumple sus pactos. El pacto que hizo con Abraham lo cumplió. El pacto que hizo con Moisés lo cumplió. El pacto que hizo con David lo cumplió. Él cumple sus promesas y quiere cumplir sus promesas en nuestras vidas. Seguramente estamos dentro del plan de Dios para llevar adelante sus propósitos. Pero si no cumplimos lo que le hemos prometido y nos salimos de su plan, las consecuencias de la desobediencia se verán en nuestras vidas. Cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Él, decidimos seguir sus pasos. Podemos reprobar varios exámenes, una y otra vez, como dijo el misionero Q. Pero tenemos que levantarnos y seguir en el proceso. Tal vez le fallamos a Dios. Le dijimos te voy a ser fiel y luego no lo hicimos. Pero puedes arrepentirte, podemos arrepentirnos y volver a los brazos de nuestro Padre y decidir cumplir lo que Dios desea para nuestra vida, para tu vida, con la ayuda del Espíritu Santo. La fidelidad del pueblo de Israel no fue real. Solo fueron fieles mientras la situación iba mal. Luego, cuando mejoró la situación, la fidelidad se desvaneció. Aprendiendo de ellos, que nuestra fidelidad sea real y no fingida. Seamos fieles cuando la vida se ponga difícil, pero también en los mejores tiempos. Señor Jesús, te doy gracias por enseñarme que en la obediencia a tu palabra está la bendición. Ayúdame a ser fiel en lo que prometo, en lo que te prometo a ti y en lo que prometo a mi prójimo. Ayúdame a ser una persona que no sea de doble ánimo. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque eres mi Padre y que siempre cumple sus promesas. Gracias, Señor Jesús. Amén.